Somos Teatro. Entrevista a María Rosa Gallo, 30 de septiembre de 1996, realizada por Héctor da Rosa. En sus últimos años, María Rosa Gallo enfrentó la enfermedad con la misma fuerza que en escena. Interpretó el monólogo Confesiones de una sirvienta de Armand Broch bajo la dirección de Emilio Alfaro. Trabajó con Alejandra Boero en No solo cuando me río, en el Teatro Regina, y participó en el sainete El conventillo de la Paloma de Alberto Bacarezza, dirigido por Rodolfo Graciano. Su compromiso con el teatro independiente y con la memoria, como en Teatro por la Identidad, reafirmó que su arte fue resistencia, pasión y verdad. Hay gente, hay poetas que no puntúan para nada, y uno de ellos con bastante frecuencia lo hace Benedetti, y también lo hacía Ricardo Molinari, con una musicalidad cada uno completamente diferente. Entonces, aunque se respete la rima se va a respetar siempre, aunque le cambies la puntuación, porque la puntuación prosódica que le da el poeta, que le pone el poeta, no me conviene a mí para recrear ese poema. Yo soy una intérprete de ese poema. Entonces yo tengo que ponerle una puntuación prosódica, dramática, quiero decir, dramática, destacando, la rima va a salir sola siempre, porque además la tenés que respetar, la respetás. Y la tenés que respetar a veces por concepto también. Es decir, es una cosa bastante intrincada, que cuando se la conoce y se la empieza a desarrollar hasta puede resultar aburrida, es un poco árida la materia, pero es apasionante llegar a descubrirla. Y hoy creo que inclusive nuestro conservatorio, hoy Escuela Nacional, no está preparando actores para este tipo de teatro, que como bien decís vos, no se hace en nuestro país No, no, hace muchos no años. se hace y se debería hacer como materia, como cosa experimental, simplemente. ¿Por qué no? Aunque fuera nada más que como experimento. No que todas las obras clásicas tengan que estar ayornatas hoy. ¿Por qué? Eso se puede hacer, sí, pero no necesariamente siempre. ¿Por qué si un Shakespeare está en verso o un Lope de Vega en verso, por qué hay que trasladarlo a la prosa? No, de ninguna manera. Hagámoslo en verso y vistámoslo como hay que vestirlo, y vas a ver que tiene un éxito seguro. Hombre, tuvo un éxito seguro Fedra de Racine en versos decasílabos, pero la bajamos a teatro lleno en esa época gloriosa del Cervantes con Graciano. Con Graciano, ¿quién más Claro. estaba ahí? Bueno, yo lo hice con Lidia Mesón, que hacía la nodriza, eh, estoy confundiendo los actores, con María Elena Sardi, con Néstor Hugo Rivas, con Natalia Oxman, que tiene una voz espléndida, que estaba tan bien en Tetra, por Dios, qué bien estaba. Y no quiero cometer un disparate no nombrándolos a todos, pero no recuerdo en este momento. Antes de este tiempo, mediados de la década del 60, Teatro del Sur. Teatro del Sur, Claro, me olvidaba el claro, Rashomon, claro, del Teatro Arlequín, claro, del Teatro Arlequín, del Belisán. claro, Claro, claro. sí. Ahí, Sí, eso fue 67, por ahí. 67 por ahí. En el 63 yo estaba haciendo en el San Martín Tungazuca, dirigida por Petrone, en el San Sí, Martín. sí. Y después pasamos al Arlequín, Tito Alonso y yo, a hacer Rashomon, con, por Dios, qué memoria, Dios mío, no me falla la memoria, me falla Ya va a salir. la inteligencia. Pasa que son muchos nombres de golpe. Sí, López, ay, Dios mío. Bueno, está bien. Para la máquina que me pone nerviosa. Rivera López, por favor. Por favor. Rivera López. Jorgito. Jorge Rivera Ah, López, me ajá, quiero morir. ajá. Bueno,
que fue una temporada también muy linda, muy, muy linda, dirigida por Gorostiza. La obra es preciosa, es el famoso cuento que se hizo la película sobre la versión de un hecho determinado, contado por la protagonista del hecho, el ladrón, el marido de la protagonista y comentado por un hechicero que hacía el Pepe Soriano. Fue un éxito, fue una puesta en escena con una escenografía de Luis Diego Pedreira que era una maravilla, una maravilla, una maravilla. Y bueno, ya pasamos por el Teatro Arlequín. Ay, me olvidé también que en el San Martín, después de las Troyanas, tuve el placer de trabajar con Alejandra Boero haciendo nada más y nada menos que La Casa de Bernarda Alba, Claro, de Federico. claro. Después allí también hice una obra de Goldoni, dirigida por Graciano. Después, bueno, tuve un accidente de salud que me llevó bastante tiempo de recuperación. Me retiré del elenco estable y ya no volví al San Martín. No he vuelto a trabajar desde entonces. Me retiré, después volví, hice un recital, sí, y después no hice más nada. Hiciste este cuasi monólogo Ah, volví a hacer, pero mucho después. mucho después. Eso ya en los 80 y pico, Sí, 90. sí, no Sí, hace sí, sí, las tanto. confesiones de una sirvienta, de Hermann Broch. Claro, no Sí, hace sí, sí, tanto, no, no claro, hace claro. tanto, Se sí. pasó Eso lo un... hice hace poco tiempo, que fue uno de mis trabajos que me dieron mayor satisfacción a mí, a mí, a mí, porque fue terriblemente árido, como es revivir, interpretar, sentir, transmitir una prosa tan cerrada como la de Hermann Broch. Fue un trabajo arduo, árido, difícil, y tuve la suerte de trabajar con un director maravilloso que es Emilio Alfaro. Qué bien trabajé con él, qué bien trabajé con él. Con algún accidente previamente al estreno que yo tuve, los actores somatizamos, lo sabes muy bien antes del estreno, y bueno, y yo me hice una, una lumbalgia. No me pude mover de pronto, no me pude mover. No podía respetar ninguno de los movimientos que había marcado. Y fui a ver a un médico, me hizo acupuntura, fui varias veces. Y bueno, y llegó el día del ensayo general, yo no me pude mover. Y al día siguiente debutábamos. Entonces me dice el médico, bueno, dice muy bien. En vista de esto, media hora antes, y está dolorida como ahora, se hace dar una inyección de esto. Bueno, me lo dio, yo compré y lo llevé. Y estaba en el camarín y me dice Emilio, ah, ¿vos te pones esas inyecciones? Le digo, mirá, cuando me duele algo, como en este caso, sí, porque me tengo que mover o mover. Ya, es la primera vez que te la vas a poner. ¿Y te la vas a poner? Sí, le digo, porque si no, no, hay que suspender. Y esa cosa absurda que uno tiene. No, no, ¿cómo se va a suspender una? Bueno, me doy la inyección. Claro, se me pasó el dolor a media hora. Era una maravilla, yo era una gacela. Y salgo y comienza el espectáculo. Hablaba yo sola, salvo muy pocas palabras, un muchacho que estaba en el escenario. Y de repente tengo una sensación muy extraña. Me empiezo a ver a mí misma cómo estaba haciendo esa obra. Y me perdí en la nebulosa. Y de repente oigo la voz de este muchacho que me frena y me dice, usted no me habló de tal cosa. Y yo lo miré y en ese momento vi la realidad que me había olvidado de contar una cosa. Y entonces dije, no es nada. Por el momento lo más importante es lo que le estoy diciendo. Y de aquí para adelante. Y seguí. ¿Qué pasó? Que cuando terminó la obra, yo dije, me comí, ¿qué me comí? ¿Qué me comí? No, nada, no te aflijas, nada. Cuando
terminó y salimos a saludar por segunda o tercera vez que salía Emilio. Le digo, Emilio, déjame decir la verdad de lo que pasó. Si yo me comí una página, lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque estoy bajo los efectos de una inyección evidentemente muy fuerte. Vos tenías razón. No debiste permitir que me la dieran. Y entonces me dice, no, quédate tranquila, que yo ya arreglé. No, ya hablé, ya. No lo dije la verdad. Ojalá lo hubiera dicho. Porque en un texto de 38 páginas yo me había comido 10. Claro. El meollo de la obra. Era lo que hacía entendible la obra. Con lo cual, bueno, tuve 2 pésimas críticas. Una de Luis Massa y otra de Potense. Que después tuvo que darme el Conex de oro y de diamante por el mismo año. Pero bueno, pobre. Después de poco tiempo ya partió, así que yo no guardo ningún rencor, pero creo que ciertas cosas internas a veces debe saberlas la crítica, debe saberlas, debe conocerlas. No para que se justifique, ¿no? Lo que uno hace o no hace. Pero, en fin. Claro, porque además del actor, de la actriz, dentro de eso que está ahí, hay un ser humano. Ay, Dios mío. Hay un ser Sí humano. está desprovisto uno de defensas. Y creo que si hay un ser indefenso en el Totalmente. ejercicio de su profesión, Totalmente. es el actor. Indefenso y vulnerable. Sí. Y además con esta cosa que tenemos de que el show debe continuar. Sí, yo ya no lo tengo, ¿eh? El show debe continuar si yo estoy bien. Si no estoy bien, no continúa. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Claro, porque si no se hace mal. ¿Cómo? ¿Sabes lo que sufrí yo? Y sos la que más sufrió, estoy seguro. La que más sufrió. Sí, sí. Yo no quiero decir con esto que las críticas hayan sido malas por este incidente desconocido. Potense siempre escribió malas críticas, casi siempre, a todos los actores. Creo que por hábito. Y Luis Massa conocía el incidente. Así que no entiendo la mala crítica de ese momento. Considero que no fueron justos, no fue una crítica justa ni constructiva que yo la hubiera respetado entonces. Si hubiera sido constructiva, porque no siempre uno está bien, claro, pero es constructiva cuando te dicen, ¿por qué no estás bien? Desde su punto de vista. Sí, hay cosas que yo no entiendo, porque además vos eras María Rosa Gallo, es decir, no, tampoco eras una actriz advenediza que de golpe No. emprende una aventura, una loca aventura. Sí, No, si un crítico tiene que saber ver uno qué puede está estar mal pasando, siempre, pero desde cierta qué altura, está claro. pasando ahí. Sí, Tiene hasta la obligación de poder indagar y comprender sí. en el ejercicio del poder, ¿no? Que tiene. Sí, claro. Porque La impunidad, claro. es un poder muy grande que tiene. Por ahí La inmunidad, los claro. marea, ¿no? Sí. Y los deshumaniza. Sí, es cierto. Entonces, ¿cómo seguimos? Después, ay, ¿con qué seguimos? ¿Cuál es mi profesión? ¿Cuál es? No, estábamos por allá por el 70. No, esto ya fue mucho después, No, estamos ya por cerca del 90. Pero dimos un salto muy grande. Dimos un salto muy grande. Nos fuimos como 15 años, ¿eh? ¿Y Mediados del 15? 70 o ¿Y 20. qué pasó? ¿En qué pasaron en esos 20 años? Este, ¿Qué cosas pasaron? bueno, ¿qué cosas Yo pasaron? hice también con Alejandra Boero, no solo Cuando me río de Neil Simon, en el Regina, en el Regina. Una temporada muy linda, donde trabajaban mis 2 hijos también. Muy linda obra, muy linda porque para mí significaba tocar el lado de la comedia, ¿no? Que pocas veces lo había hecho. Después también hice, anteriormente a eso, un sainete, El conventillo de la Paloma. Yo hacía la gallega. Ah, cuánto me he divertido en ese. ¿Quién dirigió? Eso lo dirigió Graciano también. Claro. Sí. Cuánto me he divertido, por Dios. Recuerdo que una vez yo tenía todas mis escenas con Caprera, con Hugo Caprera, que hacía mi marido, y él tenía puesta una peluca pelirroja.
Y yo tenía que entrar y le preguntaba si había hecho no sé qué cosa, y como él me contestaba que no, me tenía mucho miedo, además, le tenía mucho miedo a su mujer, yo le tiraba el atado de ropa que traía, ¿no? Se lo tiraba y él lo atajaba. Y ese día se lo tiré con tanta furia, más furia que lo acostumbrado, no sé, y le volé la peluca. Ese fue un hecho, ay, qué maravilla. ¿Cómo salieron de eso? Porque, Bueno, agarró la peluca y se la puso. claro, no es fácil. Y cada uno siguió como pudo. Claro, Algunos huyeron. claro, no es fácil seguir. No, no es No, fácil seguir. qué lindo, qué lindo. Fue terrible. ¿En qué año estábamos entonces? Y eso estamos más o menos en ese lapso de 20 años que dijiste recién. Porque ya estamos entrando en lo que fue esta terrible y trágico tiempo en la Argentina, a partir del 76. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, hay mucho no hice. ahí la cosa era saber si quien pueda. 72, después 76 nos rajaron a todos los que estábamos Por eso. en el San Martín. 75, 76, vino gente muy aviesa, gente armada en todos los pasillos, una cosa terrible. Lo sacaron a Gibe, que era ese el objetivo. Ahí lo volví a ver al autor de El Carnaval del Diablo, Juan Oscar Ponferrada, que militó siempre en el peronismo. Él quedó como director general. Y después volví en el 77. Después de eso volví. Debe haber sido un poco antes entonces. Antes del Mundial de Fútbol. Sí, claro. Mundial de fútbol, yo estaba en total recuperación. 78 fue, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, ahí yo 78, sí, 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 sí. Ahí me estaba recuperando de un golpe terrible que tuve en el 77. Así que en el 76 yo estaba haciendo de nuevo Las Troyanas. Entonces tiene que haber sido antes. Tiene que haber sido antes. Aquí se me hace un lío, ¿ves? Es mucho recordar. Ya en este tiempo vos ya hacías televisión de una manera... Ya hacía televisión asiduamente, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que esto complica un poco la continuidad Claro, normal de la claro, actividad teatral. claro. Alguno tendría que haber consultado el horóscopo, o sea, el currículum, ¿no? Claro, porque complica porque no es fácil hacer televisión todo el día y teatro a la noche. No, no, no es nada fácil. Mirá, después de haber sido operada, yo al mes y medio empecé a ensayar acá, este, la Dulce de María Elena Sardi, y empecé a grabar La extraña dama en el 89, 90. A mí me operaron en julio del 89. Y en el 90 yo debuté con Julio. Antes del 90, debuté mismo en el 89, debuté con La Duce en el San Martín y ya había empezado a grabar La extraña dama dirigida por Diana Álvarez. Y ahí empezó mi racha telenovelística, digamos, con cosas muy recordables y cosas muy olvidables. Las recordables son esa, La extraña dama, después ya casi pego un salto, estoy hablando de calidad de conjunto, ¿no? De todo, de libro, de todo, a Perla Negra. Y con altos y bajos, unas mejores, otras no tanto, otra directamente mala, con la Juliette Rodríguez, ¿cómo se llama? Janet Rodríguez. Horrenda cosa. Pero bueno, estoy realmente satisfecha y ahora con un proyecto
a punto de empezar los ensayos, los primeros ensayos, como es El Comedor. Hemos formado un grupo con Pepe Soriano, con Pepe Novoa, Alejandra Pasano, Claudia Pasano, Nora Caleca, dirigidos por Agustina Lesso, para debutar en enero como temporada de verano aquí en Buenos Aires, en el Teatro La Salle. El productor es Javier Faroni, a quien no podemos encontrar por ningún lado. Una continuidad permanente, ¿eh? Sí, 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 sí. Salvo esos parates, como te digo, que todos los actores sufrimos. Pero bueno. Una cosa muy linda que hice el año pasado, que me dio grandes satisfacciones, fue Tres Mujeres Altas. ¿No la Claro. viste? No, No, esto no. fue otro escalón importante en mi carrera, porque fue la composición total de un personaje física y anímicamente desde la enfermedad, ¿no? Porque ella tenía el mal de Alzheimer, y ahí tuve que tener un conocimiento científico sobre lo que es la enfermedad, como para empezar a construir el personaje, ¿no? Que me costó muchísimo ese primer acto, haciendo una mujer de 90 años no ridícula, además con un sentido del humor muy, muy especial, muy particular, pero dirigió la mano maestra de índole de Macarrón, Claro, ¿no? claro. Entonces las cosas con un gran director se facilitan mucho, pero fue una tarea importante. Y me habrán quedado cosas en el tintero, ¿qué Sí, te puedo supongo que decir? sí, pero se puede conversar. Una pregunta que me gustaría hacerte, yo creo que haciendo televisión, por ejemplo, haciendo teleteatro, por ejemplo, se puede hacer buenos trabajos actorales. Se puede. Querido, el teleteatro es un género que se llama melodrama. Lo melodramático, como se dio en llamar, si la calidad baja, novela rosa, que antes se hacía en televisión, las novelas eran novelitas rosas y nada más. Si vos sabés lo que estás haciendo, que es un melodrama, y respetás lo que estás haciendo, que es respetarte a vos mismo, si te respetás a vos mismo, lo haces con lo mejor que tenés y le entregás lo mejor que tenés. Entonces el resultado es óptimo. Claro, porque además esta cosa que tiene el teleteatro de hacerlo permanente, continuamente, día tras día, te da la Sí, posibilidad de ir construyendo, alimentando el personaje claro. permanentemente. Además, hay tan poco tiempo, te agiliza muchísimo eso también. Al no tener tiempo de buscar soluciones, también te lleva hacia un peligro, que es el encuentro con la solución fácil o con la solución Sí, inmediata, que no siempre es sí, la mejor. eso es verdad. Claro, pero si uno ya es un actor probado, digamos, no corre ese riesgo. Y entonces trabaja con los elementos que te puede dar una resolución casi instantánea, ¿no? Yo creo que es un género rescatable e importante, te diría, en la medida Es en muy que importante. se conecte con aspectos cotidianos de la vida cotidiana Claro, de una manera claro. más. Que se injerten cosas donde la gente las está sufriendo y a la vez se les está dando conocimiento y posibilidades de defensa contra ciertas y determinadas cosas. Así es. Creo que ese es el mensaje que se puede recabar de una telenovela y es una cosa muy importante. Y después la eterna historia de amor, que es el eterno encantamiento del individuo, ¿no? ¿Qué pensás de esta moda de actores jóvenes, de producciones con temáticas juveniles que son importantes, pero tratadas como son tratadas en este momento, con chicos que tienen muy escasa preparación dramática? Yo diría ninguna. Así Bueno, es. Y con elementos que por otra parte tampoco son actores, que pueden ser modelos, que pueden ser bueno, periodistas, es como una si moda. partimos de la base que la televisión, hoy, para los que rigen los destinos de la televisión, empieza por ser un negocio y termina siendo un negocio, no hay ninguna otra alternativa. O es buen negocio o no es nada. Entonces, si a esto agregamos la problemática juvenil, que es muy importante, pero que no es importante de la manera como se hace,
es simplemente porque cuesta poco dinero, evidentemente. Es barato. Es barato, se hace un elenco de chicos que son baratos, se los desubica totalmente de su vida, se les cambia la vida totalmente y algunos deben quedar bastante mal, dando tumbos por ahí, hasta que superen esta cosa de desencaje, de desguace que les provoca este cambio, ¿no? Porque les hacen creer que son actores y después les fabrican una obra para las vacaciones de invierno y ganan sumas astronómicas. No los chicos, por supuesto, Los productores. los productores. Entonces es un negocio el asunto de los chicos. ¿Y qué persona no queda encantada frente a una criatura que trabaja en base a su encanto, que no es una Shirley Temple solamente, que sabe hacer mohines y que uno se queda fascinado? Yo estoy fascinada con la criatura esa que trabaja en Gino, por ejemplo. Sí, es verdad. Es Sí, fabulosa es esa verdad. criatura, pero le están robando lo más hermoso que tiene, que es el encanto. De repente no, como le pasó a Andrea del Boca. Andrea del Boca empezó a trabajar a los 5 años y estudió y trabajó contemporáneamente y no perdió nunca lo que ella realmente tiene. Al contrario, ella después se preocupó de formarse, de formarse bien como actriz y hoy es una muy buena actriz. Pero ella no tiene inconvenientes, pero no a todos les pasa lo mismo. Yo creo que le pasa eso al 1% de los chicos. Pero a mí me da mucha pena ver a un chiquilín trabajando. Y me indigna bastante ver a un adolescente trabajando y haciendo de ellos mismos ante la cámara. Y encima les dan 2.000 pesos por mes, 3.000 pesos por mes, después un poco más, y de repente se termina el programa y se quedan en la calle. Se desaparecen. Desaparecen, si pueden. Y el que no desaparece se transforma en un paria dentro de lo profesional, saltando de una cosa a la otra, de una persona a la otra, sin ton ni son. Felizmente y paralelamente hay toda una camada, un grupo de jóvenes que está Un haciendo grupo de teatro, jóvenes, sí, 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 sí. está haciendo teatro de la manera más creativa Sí. posible, Y, tratando y de... otros hacen producción de la manera más creativa, haciendo un programa cuyos efectos son realmente destacables, ¿no? Como así es, Adrián por Suar, ejemplo. como Leos Baranja en otra parte, en otra cosa. Pero Leos Baranja salió de un programa así también. A veces se encuentran dotes verdaderas, reales, en muchos de ellos. O Fabián Vena, no sé, que han hecho películas y que han estado muy bien. De golpe pareciera que estamos atravesando una etapa de confusión, pero que se me ocurre que vamos a poder salir de una manera bastante elegante y creativa de toda esta situación que hoy por hoy no es como, que es lamentable, ¿no? Pero que pienso que tiene futuro, a pesar de todo. Sí, sí, sí. A pesar de todo, los actores, el actor saca siempre la cabeza a flote y toma aire muy intensamente. Y ese aire lo transmitimos en las cosas que se hacen. De pronto, un teatro abierto, Mm, ¿cuándo surgió? En pleno silencio, en plena época de muerte. ¿No surgió al así final es, del proceso? así es. Y bueno, Año 80. año 80, año 80. Cuando recién se podía abrir la boca y decir hola, ¿eh? Porque hasta entonces daba miedo hablar. Es decir, las grandes represiones, las grandes crisis, entre las cuales estamos inmersos, por ejemplo, como resultante es exactamente lo contrario. Es como que se toca a fondo y se pega la patada hacia arriba para salir a flote. De alguna manera hay una necesidad de expresión. De alguna manera el hombre tiene necesidad de expresar su pensamiento, o de generar, o de escuchar a seres que puedan expresarlo, ya que él no puede. De alguna manera este fue tu estilo de vida, ¿verdad? Ese es mi Es tu estilo de estilo de vida. vida.
sí, ese es. El empuje, el trabajo, Sí, sí, la fe. sí, sí. Es mi norte, mi guía. Hay algo que habla de mi norte, mi guía, no sé qué es. Es el final de mi vida, el principio y el final, en una línea recta. Gracias, María Rosa. No, gracias a vos. Y Gracias. perdón por lo que no recordé. No, gracias por todo lo que dijiste.